Muy buenas tardes con todas y todos. Disculpen, los saluda Jimmy Torres y en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, me complace darles la más cordial bienvenida a una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Agradecemos sinceramente la participación de cada uno de ustedes en la presente actividad académica. Semana a semana nos demuestran el interés y compromiso con el aprendizaje continuo y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El día de hoy, lunes 17 de noviembre, nos convoca un tema de gran relevancia en la actualidad, titulado De la protección a la tutela, evolución del derecho de los animales en el siglo XXI. En esta conferencia se abordará la transformación del derecho animal desde una visión tradicional de protección hacia un enfoque de tutela jurídica, que reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de especial consideración moral y legal. Se examinará la evolución normativa, doctrinaria y jurisprudencial que ha impulsado este cambio de paradigma en el siglo XXI, así como los desafíos éticos, institucionales y sociales que plantea la consolidación de un verdadero estatuto jurídico para los animales en el marco de los derechos humanos y ambientales. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Beatriz Franciscovic Ingunza, quien muy gentilmente aceptó nuestra invitación. Muchas gracias, estimada doctora, por acompañarnos esta tarde. A continuación, voy a dar lectura a un breve extracto de la reseña profesional de nuestra invitada. La doctora Franciscovic es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho Civil por la Universidad de San Martín de Porres, conciliadora extrajudicial y árbitra adscrita a la Cámara de Comercio de Lima, al CEAR del Colegio de Abogados de Lima y al CEAR Latinoamericano y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, integra Arbitra Perú y el Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Es columnista en Aproximaciones al Derecho Animal en News 360, autora de libros y artículos en revistas jurídicas y docente universitaria en la Universidad Científica del Sur y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE. Su experiencia académica y profesional sin duda enriquecerán este espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, queremos recordarles que para acceder a la certificación de este evento es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de duración de la presente conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la ponencia, que tendrá una duración de 75 minutos aproximadamente, se abrirá un espacio para responder a sus preguntas, las mismas que podrán formular a través del chat de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida expositora por su valiosa contribución académica. Doctora Franciscovic, bienvenida a los lunes de Derecho. Le cedo en este momento el uso de la palabra por 75 minutos. Muy buenas tardes y bienvenida nuevamente. Muy buenas tardes, Jimmy, muy buenas tardes con todos y muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de informar, como ha dicho Jimmy, más o menos la evolución del derecho de los animales y analizando la legislación y la jurisprudencia, que sobre todo la jurisprudencia es la que ha avanzado más en cuanto a la tutela de los animales. Comparto PPTs, ¿sí? ¿Me avisa si se ve? ¿Está proyectándose, doctora? Ujú. Ya voy a poner más grande, ¿no? Sí, por favor, doctora. Ok. Ya se está viendo, ¿verdad? Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación, por el interés de las personas que van a estar en esta reunión y sobre todo querer contestar algunas preguntas y dudas. Lo que voy a transmitir acá es un conjunto voy a transmitirles alguna información que he podido recoger en todos estos años respecto al derecho animal. Eh, y la vamos a dividir en este sentido. Vamos a tratar primero a los animales como objetos de derecho y lo que ello implica, el bienestar animal como seres sensibles, algunos tratados internacionales, las constituciones del mundo, cómo han ido evolucionando y protegiendo a los animales, algunas modificaciones de Código Civil del mundo. Y muy importante para reconocer la tutela que se está dando a los animales es la jurisprudencia internacional. Vamos a ver varias sentencias al respecto. Y después entraremos a la situación actual del Perú y también analizaremos jurisprudencia nacional que ha avanzado en esta materia.
Efectivamente, los animales en general han sido considerados y siguen siendo considerados por la mayoría de ordenamientos jurídicos como objetos de derecho. Sencillamente son considerados bienes muebles o semovientes por su de trasladarse, por su función locomotora, de trasladarse por sí mismos de un lugar a otro. Efectivamente, y para ser considerado objeto de derecho, se tiene que tener estas características. Y vamos a ver si se aplican o no de manera general o de manera taxativa para los animales. Para ser objeto de derecho tiene que tratarse de una cosa material, una cosa corporal que pueda tocar con los sentidos, o tratarse de una cosa incorporal. Tiene que brindar utilidad al ser humano, es decir, el ser humano pueda obtener algún beneficio de los animales. También para ser considerado objeto es que el ser humano pueda aprovechar o apropiarse de eso, esa cosa, y entonces es considerado como objeto, que tenga un valor económico y que también se encuentre dentro del comercio o el tráfico comercial de los seres humanos. Y es así que al ser los animales considerados objetos de derecho, esto ha provocado, sin duda, que el ser humano domestique a los animales. La domesticación de los animales es una de las consecuencias principales que han dado lugar al maltrato y a la crueldad del animal. Entendamos la domesticación que aquella actividad del ser humano en la que somete al animal a sus intereses, se apropia de él, lo alimenta, lo cobija, lo cuida y en cierta medida lo protege con el único fin de obtener de ellos utilidades o obtener algún beneficio económico. Y se trata a los animales no como algo, se les trata como algo que pertenece y no se les trata como alguien que siente, sufre y tiene padecimientos. Pero ¿qué ha significado que los animales sean considerados objetos de derecho? Que el ser humano pueda hacer uso de ellos y pueda ejercer sobre ellos todos los atributos del derecho de propiedad. El ser humano los usa, se aprovecha económicamente de ellos, disfruta de ellos, va a disponer de ellos, venderlos o también los abandona. Pero ¿qué ha generado esto o qué consecuencias genera en el mundo? Actualmente siguen existiendo y existen bioterios o laboratorios en el que se hacen experimentos, investigaciones en animales vivos. Se utilizan a las ratas, a ratones, conejos, perros, gatos y también peces. Dependiendo de lo que cada uno quiere investigar, se utiliza a los animales en este sentido. Vamos a ver este caso del mono Bridges. Este mono Bridges, al día siguiente de nacer, fue separado de su madre y un científico, para poder investigar, a los 2 días de nacido, le cosió los párpados. ¿Qué quería comprobar este científico? Si la ceguera permanente puede producir daños cerebrales. También se le utilizan estos cascos como un dispositivo electrónico hasta dejarlo sordo. Este mono vivía en una jaula abrazado a un cilindro metálico sin atención alguna. Menos mal que este experimento con Bridges no fue concluido debido a activistas animalistas que prohibieron que se haga esa intervención. Sin embargo, se siguen realizando investigaciones e investigaciones. En la Universidad de Wisconsin, por ejemplo, se taladran a los gatos, se les taladran agujeros en cráneo, se le implementan electrodos en sus cerebros con la finalidad de que estos sean ensordecidos y después asesinados. Igualmente, en la Universidad de Michigan, los investigadores con gatos les cortan las caras de los gatos, aplastan sus nervios ópticos, les quitan los ojos y al final los matan. Eh, Doctor, también, doc- sí. doctora, discúlpeme, nos están indicando los participantes que no se está visualizando, no está corriendo el PPT. De repente No, no es podría, no es se ha que estoy quedado, hablando de este PPT se ha en la quedado en la primera primera, página. sí, en la primera lámina, doctora. Ahora, Quizás,
No, a ver, si no dejamos de compartir y vuelve a compartir, por favor. A ver, A ahora ver, sí. Están atentos los participantes. Les agradecemos por la observación. qué raro que no pueda. A ver, voy a salir y entrar. Ahora está cargando. A ver. Ya, ahora sí. Se encuentra en en la lámina 3. ¿Está bien? Ya, Ya, ahora sí, hice la ahora sí. introducción, Ahora sí estoy está viendo todo. retrocediendo. Sí. Ok, Ajá. las Ahora sí. características de los animales como objeto de derecho, les decía. Ujú. Y después está viendo la imagen en que estaba hablando de las investigaciones que se hacen sobre los animales actualmente, los experimentos que se hacen con los animales. Y les decía, les contaba la historia de este monito, Briches, en que le cosieron los párpados para investigar si eso generaba sordera total. Y bueno, les estaba diciendo que en las universidades de Wisconsin, por ejemplo, a los gatos se les taladra el cerebro para determinar el nivel de sordera que puedan tener. También actualmente se utilizan a estos perros de raza Beagle por su condición de ser más mansos para probar la toxicidad de de los cigarrillos. En las tabacaleras se sigue experimentando con estos animales. Todo eso nos lleva a entender que eso se hace porque los animales son considerados objetos, propiedad del ser humano. También en la industria de los cosméticos, por ejemplo, este proceso, el testeo de los animales, tiene dos etapas. En la primera etapa, por ejemplo, a los animales, sobre todo al conejo que tiene la piel más sensible, a los animales se les coloca esparadrapos en la piel y se los retira de manera fuerte varias veces hasta que la piel quede libre. Varias veces se les pone esparadrapos y se les retira con fuerza y la piel queda rojiza y encima de eso se echa el producto, la lejía, el cosmético o un desinfectante. Esa es la primera parte. Ya la segunda parte de este testeo con animales consiste en vertir e inyectar la sustancia en la córnea de los animales. También podemos decir, voy a pasar otra PPT, también podemos decir que eso también sucede en la industria, por ejemplo, del huevo, ¿no? En el Perú, aproximadamente 29 millones de gallinas viven en jaulas que apenas tienen un tamaño no más que una hoja A4. Y estas gallinas viven confinadas, enfrentándose a enfermedades y en pleno cautiverio. Y recién nacidas a muchas se les amputa el pico para que no sean agresivas. También existen investigaciones con los peces, porque todos los animales tienen emociones y sensaciones, todos los animales son sensibles. Los peces sufren violencia porque mueren aplastados por falta de oxígeno e incluso se les retiran las vísceras estando ellos vivos. Y también la producción, por ejemplo, de la gallina o de los pollos, el nuevo método es colgar a los animales de metal y se baja la luz, es decir, con electricidad se puede matar a una cantidad inmensa de animales de granja. Sin embargo, es importante señalar que todo esto que sigue sucediendo actualmente viene un poco cambiando porque vamos a ver qué ha sucedido. Si bien es cierto, seguramente muchos de ustedes van a encontrar en páginas web o en libros que se habla mucho de una declaración universal de los derechos de los animales. Es importante señalar este tratado que si bien es cierto, no es un tratado vinculante, que si bien es cierto, no es un tratado que cumple con todos los protocolos para ser tratado, no es un tratado, es un pseudo tratado porque este no ha sido dictado ni por la ONU ni por la UNESCO. Pero sí es importante señalar que un grupo de animalistas, una Liga Internacional de los Derechos de los Animales, se reunió, ¿sí? Y pidió alquilado
un salón de la UNESCO. Una asociación animalista pidió y alquiló un salón de la UNESCO y ahí ellos dictaron en reunión, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Sí, pero no existe como tratado vinculante. Lo que quiero decir, sí ha sido un paso importante porque por lo menos estos animalistas quisieron reconocer o tratar el tema sobre los derechos de los animales. Algunos libros lo contemplan, algunas páginas web, pero es importante tener en cuenta que esto no es vinculante, no es un tratado con todos los efectos jurídicos. Y eso también lo investigó el TC peruano cuando le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que emita un informe señalando si es que existe o no existe este tratado que sea vinculante. Y justamente mediante este oficio que está señalado ahí, la Dirección General de Tratados informó al Tribunal Constitucional que se puede afirmar que no existe una declaración universal que haya sido adoptada por la ONU ni por la UNESCO. Pero por lo menos es importante tener en cuenta que los animalistas declararon esto. Después de esta situación, vamos a ir que se ha ido avanzando y viendo el término de bienestar animal en su condición de seres sensibles. Vamos a explicar, por ejemplo, ha sido gracias a la Unión Europea, la Europa ha sido, o la Unión Europea ha sido uno de los primeros países del mundo que ha reconocido a los animales expresamente que se les tenga que tener en cuenta cuando se dicten disposiciones de transporte, cuando se dicte disposiciones de venta, cuando se dicten disposiciones de investigación, señala este tratado del año 1992 que se tenga en cuenta las exigencias de bienestar de los animales. Uno de los primeros tratados es de este año, que entró en vigencia en el año 1993. Por lo menos contiene una declaración relativa a la protección de los animales, el año 1992. Posteriormente existe el Tratado de Ámsterdam de 1997, donde también se dicta un protocolo sobre la protección y bienestar de los animales, y ahí también señalan que se tenga que tener en cuenta el bienestar de estos animales como seres sensibles. Posteriormente, el Tratado de Lisboa también contempla que todos los países integrantes, como la Unión Europea, debe tener en cuenta cuando dictan disposiciones o reglamentos, tengan en cuenta el bienestar de los animales como seres sensibles. Y totalmente ya se hizo más expreso con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en el artículo 13 señala que se tenga en cuenta el bienestar animal, teniendo en consideración a los animales como seres sensibles. Sin embargo, dice el mismo tratado, debe respetarse las normas tanto legales como administrativas, así como las tradiciones de los Estados miembros relacionados con cultos religiosos, el patrimonio regional, como costumbres culturales. Es decir, si bien se tiene que tener en cuenta el bienestar de los animales como seres sensibles, también es cierto que se siguen permitiendo algunos cultos religiosos o algunas costumbres culturales. ¿Sí? ¿Qué se entiende por el bienestar animal o qué se entiende con animales sensibles? Para entender esto de qué se entiende por bienestar animal, es importante tener en cuenta que el término o la expresión bienestar animal es una noción más científica que pertenece a las ciencias veterinarias. Y este bienestar animal que se estudia en varias universidades, los veterinarios, representa una forma de medir cómo se encuentran los animales en un espacio determinado. Es decir, especialistas deben analizar la conducta del animal, cómo se encuentran biológicamente actos, cómo están en su comportamiento y cómo se encuentran sus organismos. Lo que busca el bienestar animal es que los animales tengan durante todo el ciclo de su vida un buen trato, que no se les haga sufrir, que ellos tengan buen comportamiento, que no se les exija y tampoco se les cause estrés. Lo que busca el bienestar animal en todo sentido es
que los animales sean tratados de buena manera durante todo el ciclo de su vida, que tengan buenas condiciones de salud y así puedan satisfacer sus necesidades y no prohíbe el bienestar animal, no prohíbe el consumo de los animales. ¿Y qué se entiende por ser seres sensibles? Aquí es importante señalar que este es un reconocimiento expreso, porque desde hace más de 200 años, los biólogos y los obtenistas, ya en libros de esas materias, ya han señalado siempre que todos los animales son seres sensibles, tienen sensaciones. Por eso los animales huyen, todos los animales tienen sensibilidad, que reaccionan y por eso tienen expresiones y emociones. Se dice que es un reconocimiento expreso porque ya se señalaba anteriormente que todos los animales perciben en todas partes de su cuerpo, son sensibles. Es decir, no se puede dejar de determinar que los animales sufren, que los animales sienten, que los animales padecen y que los animales pues no pueden ser considerados como objetos de derecho. Estos cumplen todo el ciclo de vida, como el ser humano, nacen, crecen, se desarrollan y mueren y tienen todos sus capacidades sensitivas. Pero ¿qué ha generado este cambio también a nivel internacional? También existe, y aquí con mucho cuidado y pinza, una declaración de Cambridge sobre la conciencia. Igual, esta no es una declaración vinculante para los estados. Esta es una declaración que se dictó, ¿sí? En la reunión de científicos que se reunieron en la Universidad de Cambridge para determinar los sustratos neurobiológicos que tengan los animales. ¿Y qué se determinó? Bueno, que los seres humanos no somos los únicos que tenemos una base neurológica, que los animales tienen algo de conciencia, no equivalente al del ser humano. Pero también esta es una declaración de determinados científicos. No existe como tratado ni como declaración en sí misma, haya cumplido con los protocolos para hacer una declaración vinculante. También existe y también tener con cuidado la declaración de Toulon. En el año 2019, estudiantes universitarios, es aquí como si ahorita nosotros reunidos hagamos una declaración animalista, universitarios del área del derecho, se reunieron para determinar la personalidad jurídica de los animales. ¿Y qué determinaron estos estudiantes de derecho? Que los animales deben ser considerados, dice, como personas y no como cosas. Miren que aquí los estudiantes de derecho están señalando que sean personas. Y vuelvo a decir que este es un tratado, no es un tratado, no es una declaración vinculante. Pero ¿por qué la señalo en este momento? Porque en otros libros o páginas web o artículos están señalando que estas declaraciones, la de conciencia y la de Tolón, son vinculantes. Y no es cierto, no son tratados vinculantes. Sin embargo, también es importante que en Europa se dio la tendencia a la descosificación de los animales, una tendencia para protegerlos en otro sentido, ya no como objetos, pero por lo menos se les dé un tipo de protección. Y varias constituciones en el mundo modificaron sus constituciones señalando expresamente que se proteja a los animales. Vamos a ver cómo ha sido ese itinerario. En el año 78, la Constitución Federal de Suiza sí determinó que se protejan a los animales. ¿Y qué agregó en la Constitución? Que una legislación federal va a regular aspectos con el cuidado de los animales, va a tener que regularse la experimentación de los animales, el uso de estos, el transbordo de los animales y cómo comerciar con los animales, así como debe morirse los animales. Es decir, por lo menos se establece en la Constitución que se protejan a los animales y ya habrá una ley federal que se encargue de regular esos aspectos.
En el año 2004, la Constitución de Austria incorporó un artículo específico en la Constitución que señalaba: la legislación es competencia federal y su aplicación corresponde a los estados respecto a la protección de los animales. Por lo menos se señalan en las constituciones. La Constitución alemana en el 2002 también incorporó un artículo, un apartado, el artículo 20A, señalando que el Estado debe proteger los fundamentos naturales de la vida y de los animales, teniendo en cuenta la responsabilidad hacia futuras generaciones. ¿Sí? Ok. ¿Qué otras modificaciones constitucionales? La Constitución de Eslovenia también señala expresamente que haya una protección contra la crueldad hacia los animales, que también debe estar contemplada por una ley especial. La Constitución de Luxemburgo en el año 2022 también incorporó un apartado y señala que el Estado debe asegurar y proteger el medio ambiente natural y humano y también la protección de los animales. En Latinoamérica, la Constitución de Ecuador por lo menos también señala que el Estado tiene la obligación de ejecutar programas para garantizar y se conserve la biodiversidad. Entendamos que dentro de la biodiversidad están todas las especies de animales, pero también incluye el derecho a proteger a las plantas, minerales y a los animales. También la Constitución reconoce que debe ser cautelosos en la legislación con los animales destinados a la alimentación de los humanos que estén criados sanos y en un entorno saludable. La Constitución de Ecuador. La Constitución de Brasil en el año 2017 hizo una enmienda y también se refirió por lo menos a la protección de la fauna, prohibiendo los usos que pongan en peligro su función ecológica o que causen la extinción de los animales, o regular el sometimiento de especies a tratos crueles, por lo menos la Constitución de Brasil. Esta última Constitución de 2016 es la Constitución de la Ciudad de México, de una ciudad de México, que en el año 2016 incorpora un artículo específico relacionado con los animales. Y aquí es importante esta Constitución cuando dice: la Constitución admite al animal como ser sintiente y establece que deben recibir un trato digno. Y señala que las personas tienen la obligación jurídica y el deber ético de respetar la vida y la integridad de los animales, que son considerados sujetos de consideración moral, compartiendo la responsabilidad de su tutela. Aquí es importante este término de sujetos de consideración moral, porque efectivamente, desde el punto de vista de la ética animal o de la filosofía, que filósofos que hayan estudiado cómo debe ser el trato con los animales, se señala que un ente a que se le debe proteger, que no debe ser maltratado, se le considera como un sujeto que tiene estatuto o estatus moral. Entonces aquí la Constitución está señalando que son sujetos de consideración moral. Y señala que las autoridades de la ciudad tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar y la protección de los animales, así como promover un trato respetuoso y digno hacia ellos. La Constitución de Bolivia, por lo menos, establece que existe un tribunal agroambiental y este tribunal agroambiental va a resolver conflictos relacionados con la fauna o conflictos de aquellos que ponen en peligro el conjunto ecológico o la conservación de las especies o animales. Nuestra Constitución peruana del 93
señala de manera muy general que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica. No señala de manera expresa la protección de los animales. Y este tema de si el artículo 68 de la Constitución peruana protege o no a los animales fue vista por el Tribunal Constitucional en el año 2020, que después lo veremos, cuando se solicitó que sea inconstitucional la corrida de toros, la pelea de toros y la corrida de toros. El TC, en su debate, señaló si el artículo 68 protegía o no a los animales. De los 7 magistrados, ¿sí? 3 señalaron que la Constitución sí protegía a los animales cuando se dice diversidad biológica y otros señalaron que no se protege directamente a los animales. Bueno, las constituciones peruanas anteriores no señalaban nada en absoluto, tampoco respecto a los animales. Esto también que ha generado, y aquí viene algo importante, porque si bien es cierto, surge en Europa el tema de no considerar a los animales como cosas, no considerar a los animales como objetos de derecho, muchos ordenamientos jurídicos civiles han modificado sus códigos civiles, pero no señalan qué son, solamente señalan que no son cosas, ¿sí? Por ejemplo, Austria en el 88 modificó el Código Civil y dice, el animal no es considerado simplemente cosa, está protegido por leyes especiales. Sin embargo, hay algo que de todas estas modificaciones queda una situación de que el progreso es más o menos, porque dice que se aclara que las normas aplicables a los objetos solo se aplican a los animales siempre y cuando no exista una regulación específica para ellos. Me dejo explicar. Dice los animales no son cosas, que tiene que haber una ley especial para cada tipo de animal. Si no hay una ley para ese animal, se le sigue aplicando las normas de las cosas. Entonces es como un avance a medias. Señalan que no son cosas, pero se le va a aplicar las normas de las cosas cuando no hay una ley especial. El Código Civil alemán también señala que el animal no es cosa, está protegido por estatutos especiales. Y vuelve a decir que se aplicarán las normas de cosas si no hay una ley específica para los animales. El Código Civil de Holanda, en el año 92, también modifica el Código Civil y establece que el animal no es cosa, ¿sí? El Código Civil de la República de Moldova del 2002 también señala que el animal no es cosa y está protegido por normas jurídicas especiales. Sin embargo, se aplicarán las disposiciones de las cosas, salvo supuestos establecidos por la ley. El Código Civil suizo, en el año 2003, también señaló que el animal no es cosa, ¿sí? Pero cuando no existan disposiciones para el animal, quedará sujeto a las normas que regulan las cosas. Todos los códigos civiles europeos tienen esa tendencia, que si no hay una ley especial, se le sigue aplicando la ley de las cosas. Vemos que como es un cambio a favor y un retroceso al mismo tiempo. Dentro de la comunidad, las comunidades de España, la comunidad de Cataluña, por ejemplo, establece que el animal no se considera cosa, se encuentra bajo la protección de las normas. El Código Civil en Nueva Zelanda también establece que los animales son seres sintientes. El Código Civil de la República Checa establece que el animal tiene un significado y valor especial como criaturas vivientes dotadas de sentidos. No es una cosa, pero se aplicarán las disposiciones de cosa siempre que no sean contrarias a su naturaleza.
por lo menos una protección. El Código Civil francés en el año 2015 también reformó el Código Civil señalando que el animal es un ser vivo dotado de sensibilidad, ¿sí? El Código Civil de Quebec en el año 2015 también señaló que el animal no es cosa, es un ser sintiente y tiene necesidades biológicas. El Código Civil de Portugal, mediante una ley, se modifican varios artículos del Código Civil para proteger los derechos de los animales y establecen que los animales son seres vivos sensibles, que los animales merecen protección jurídica debido a su naturaleza. Sí, bueno, hay otras modificaciones en otros sentidos de quién responde cuando el animal causa un daño a otro. En el año 2016, el Código Civil de Colombia fue modificado y reconoce a los animales como seres sintientes y no como objetos, y establece una protección especial, evitando el dolor y el sufrimiento, ya sea de manera directa o indirectamente por acciones humanas. Y esta ley es importante porque reconoce principios fundamentales para el trato con los animales, principios como la compasión para los animales, el respeto, la ética, el principio de la solidaridad para los animales, la prevención del sufrimiento, la justicia, el cuidado, así como erradicar el maltrato y la violencia. Y vamos a ver cuando veamos jurisprudencia de Colombia, que es una de las jurisprudencias más avanzadas respecto a la compasión y a la solidaridad con los animales. En el año 2021, el Código Civil español modificó también el Código Civil y el Código de Enjuiciamiento Civil, señalando que el animal es un ser vivo dotado de sensibilidad, pero el titular o quien posee o el dueño tiene obligaciones de atención teniendo en cuenta su condición de ser sintiente, asegurándole su bienestar acorde a las particularidades de cada ser y respetando los límites señalados en esta y otras normas vigentes. Bueno, también modificó el Código Civil. Otras modificaciones últimas de 2021, por lo menos, el Código Civil de Bélgica, que establece que el animal es un ser sensible y tiene necesidades de carácter biológico. El Código Civil de Puerto Rico también hace una distinción, un título especial, los animales domésticos y domesticados, y señala que son seres sensibles. ¿Sí? Hace una definición de qué se entiende por animales domesticados y establece deberes de las personas, que las personas tienen la obligación de tratar a los animales domésticos y domesticados conforme a su naturaleza. Bueno, otras modificaciones más amplias. ¿Qué también ha dado lugar a esta protección que se quiere dar a los animales? La industria de la piel, por ejemplo. Hay una prohibición de la industria peleteras. Vamos a ver en qué países más o menos ha sucedido estas prohibiciones. En Austria, en Bosnia. Vamos a ver aquí. En Austria, la última granja peletera se cerró en el año 98. ¿Sí? Pero poco a poco varios estados federales han ido prohibiendo. Recién en el 2005 se convierte en ilegal el uso de animales para la producción de pieles. Bélgica también emitió un decreto para terminar con las granjas peleteras industriales. Bosnia y Herzegovina también en el 2009 aprobó una ley contra las granjas peleteras que prohíbe la cría de animales por su pelaje, pero para fines del 2018, de manera paulatina. Bulgaria también se establece la prohibición, la cría y la importación de bisones estadounidenses en todo el país en el año 2022. Croacia también
decidió prohibir las granjas peleteras de manera gradual, que supuestamente desde el 2006, ya para el 2017, no debería existir ninguna empresa que se dedique a la creación de estos pieles. La República Checa también, en el año 2019, debería prohibir las granjas peleteras industriales. Japón, por lo menos, aprobó la ley de especies exóticas invasoras y limitó la cría de las especies no nativas, el bisón americano, el mapache y la nutria. Pero esto era de manera paulatina desde el 2006 hasta el 2016. Luxemburgo también de manera progresiva prohibió totalmente las granjas peleteras. Noruega también ha impuesto una prohibición, ¿sí? Que supuestamente de manera gradual hasta este año 2025 ya no deberían existir esas granjas o esas fábricas. República de Macedonia del Norte en el 2014 también dio un periodo de 3 años para que se vayan cerrando estas granjas. Serbia, Eslovaquia también aprobó la prohibición de las pieles hasta el año 2025. Eslovenia, y el primer país que prohibió las granjas peleteras fue el Reino Unido, que lo hizo en el año 2000. Posteriormente ya se unieron Escocia e Irlanda del Norte en el año 2002. También esto ha dado lugar que algunos países prohíban la industria circense, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en México se entró la norma que prohibía que animales silvestres o salvajes estén dentro de los circos. Bolivia fue uno de los primeros países en Sudamérica que prohibió el uso de animales en su totalidad dentro del circo, animales salvajes y domésticos. Perú, si bien es cierto, no hay una ley, hay una norma, una resolución ministerial del 2013 que prohíbe el ingreso al territorio del país de fauna silvestre, de especies nativas y exóticas, para que sean usados en espectáculos itinerantes, circos y otros espectáculos públicos. Una resolución ministerial, el MINAGRI. Y bueno, la ley de protección y bienestar también prohíbe el uso de animales en lugares públicos o en espectáculos públicos. Colombia también aprobó un proyecto de ley para que los animales salvajes dejen de ser parte del ciclo del circo. Italia, desde el año 2018, prohíbe espectáculos de circos con animales. Austria también, determinados Países Bajos también, y Grecia también prohíbe el uso de animales en los circos. Portugal, que entró en vigencia recién esa ley en el año 2024, y por lo menos en la India, de alguna manera se celebró de que por lo menos había una mesa que se discutiese si se prohíbe o no a determinados animales en el circo. También esta protección de los animales ha generado que se prohíba la industria de cosméticos. Y ha sido la Unión Europea que determinó que de manera paulatina se vaya cerrando esta industria de utilizar a los animales para testar cosméticos en animales, para hacer prácticas en los animales. Y tuvo dos etapas. Una se implementó en el año 2009 y la otra, la segunda fase, en el año 2013. Colombia en el año 2020 también dictó una norma, pero que iba a entrar de manera progresiva hasta el 2024, que se prohíba el uso de el testeo de animales. Y así pues, 40 naciones, entre ellas Reino Unido, Nueva Zelanda, Israel, le han puesto la cara a esta problemática. Y aquí quiero conversar con ustedes o comentarles sobre todo
la jurisprudencia, ¿sí? El avance de la jurisprudencia, porque lo que hemos visto es cómo la protección de los animales ha venido cambiando y ahora vamos a ver cómo la jurisprudencia viene y protege jurídicamente, concediéndoles determinados tutela jurídica a los animales o la importancia que se ha dado en determinados casos respecto a los animales. Miren, no lo voy a hacer de manera resumida, ¿sí? Un caso importante que se dio en Colombia en la época de la pandemia. El caso de Clifford. Sencillo. Es un can que vivía con una familia y la familia lo consideraba como parte integrante de la familia es multiespecie. El juzgado consideró que Clifford forma parte de una familia y en consecuencia debe tenerse una especial consideración con el can. ¿En qué consistió este pedido? Clifford sufría de epilepsia y Clifford necesitaba un medicamento específico para tratar la epilepsia, ¿sí? Una medicina específica. Durante la pandemia, el organismo colombiano que distribuía este medicamento decía que no existía, que se había agotado el medicamento. Entonces la familia de Clifford se asustó porque ellos necesitaban que el perro tome ese medicamento y presentan una demanda para que se obligue a esta entidad a que pueda distribuir el medicamento para que se conserve en buen estado la salud de Clifford y el bienestar de Clifford, porque efectivamente el can es parte de una familia multiespecie y que debe encontrarse en buen estado de salud y bienestar. Y aquí es donde la judicatura utiliza el término de los seres humanos deben primar en el trato con los animales los principios de solidaridad, de compasión y de cuidado, y evitar todo tipo de sufrimiento. Otro caso que se dio en España, bueno, este caso es el caso del perro Kiko. Eh, Se trata de una sentencia de divorcio en que la pareja tenía a este perrito Kiko y cuando se divorcian, ¿quién se iba a quedar con el perrito? Se presenta una demanda y entonces el juez establece una custodia compartida. ¿Por qué? Porque el can debe estar en la unidad familiar y en compañía del menor. Es decir, esta familia tenía un hijo y establece que donde esté el menor, un tiempo con la mamá, esté el perrito. Cuando esté el menor con el papá, también esté Kiko como parte integrante para la protección del menor y el bienestar de Kiko. Este es un caso un poco antiguo del año 98, que también Colombia, por lo menos, se trata de una acción de tutela contra el ladrido de los perros. El resumen de los hechos es así. Es una zona rural donde hay varios perros, pero había una familia que tenía perros y los vecinos no soportaban el ladrido, la bulla, y le inician una acción administrativa, digamos, para que el señor, el dueño del perro, haga algo para que no haya tanta bulla. Efectivamente, el dueño arma y hace paredes especiales para construye casetas con el fin que el ladrido de sus perros se escuche menos, ¿sí? Sin embargo, los vecinos o un vecino quería que el perro no siga ahí, que sea llevado a otra zona. Y en este caso, la corte concluye que es natural y propio de los canes ladrar y que no resulta razonable exigir a los cuidadores que puedan evitar e impedir estos ladridos. Acá el término de cuidadores no se habla de dueños, sino habla de cuidadores de los animales, ¿no? Porque dice, es imposible que el cuidador o las personas encargadas de los canes estén todo el día pendientes del momento que ladre para cuidar su intensidad. Y se considera que el ladrido de los perros es algo inherente al perro y que en una zona rural
los sonidos pueden venir de varios lugares. Por ejemplo, este es otro caso de Igor y Bambú en Chile, que también se determina una tenencia compartida, ¿sí? 6 meses esté con la mujer y 6 meses esté con el varón. Este también es un caso importante donde se toma en serio el tema de la salud mental y también de los perros de apoyo emocional. Lo que quiero denotar con esto es que las cortes de alta jerarquía llegan a resolver estos casos con mucha delicadeza, con mucha investigación y con mucha responsabilidad. Este caso de Isis fue un joven que trabajaba, digamos, en el Poder Judicial. Este joven sufría de depresión recurrente, ansiedad. Pero este joven, durante la pandemia, trabajaban con el juez en el despacho. Y durante la pandemia, este joven se hacía acompañar de su perrito Isis, que es un labrador. Cuando se levanta la pandemia, ese perrito era de apoyo emocional. Cuando se levanta la pandemia, este joven le pide a la administración que le permitan trabajar con su perrito Isis, con su perrita Isis. Y la administración nunca le da una respuesta. Es por ello que él interpone una tutela ante la sala contencioso administrativa y en verdad esta es una sentencia bastante extensa porque la sala pide declaración de testigos, pide que un veterinario explique la salud del animal, que psicóloga y psiquiatra participen y entonces se pudo determinar que este joven era un buen trabajador y que él necesitaba ser acompañado en el trabajo, porque es un trabajo con mucho estrés, con su perrita Isis, siempre y cuando también lo tenga en buenas condiciones, ¿no? Estaba comprobado que él tenía todas sus vacunas y que estaba en buenas condiciones. Bueno, esto también es otro caso de tenencia compartida, ¿sí? Vamos a pasar esto. Y también importante estos casos sobre el caso de la chimpancé suiza. Se trata este caso, fue por lo menos un precedente histórico para el derecho animal, eh, porque por lo menos se reconoció algo a esta chimpancé. Suiza, la chimpancé llamada así, tenía 23 años y en el 2005 muchas personas hicieron un habeas corpus en su favor porque ella vivía en estrés y su vida era similar a una persona con autismo. ¿Sí? Y fue la primera vez que se aceptó un proceso de habeas corpus a favor de un animal. Es cierto que el proceso fue suspendido porque Suiza muere. La demanda fue presentada en el 2005 y Suiza muere en septiembre. El proceso fue suspendido, pero el juez señaló que la demanda sí cumplía con todos los requisitos de acción, lo que significaría que sí era susceptible de evaluación. Bueno, ella falleció, pero fue un caso importante de primera acción de habeas corpus. Otro caso fue de la orangutana Sandra en el año 2014. Igualmente acá se solicitó un habeas corpus a favor de Sandra, la orangutana, porque ella vivía confinada en un zoológico en Buenos Aires y el objetivo era liberarla y trasladarla a un santuario en Brasil. Y aquí fue la primera vez en el que el juzgado reconoció como sujeto de derecho a la orangutana. Si bien es cierto, en primera instancia denegó y segunda instancia, después en casación se reformó dicha decisión argumentando que Sandra estaba sufriendo un confinamiento no justificado y se reconoció a este tipo de animales la calidad de personas no humanas, resaltando sus altas habilidades afectivas y de cognición. Bueno, y ahí viene más que fue la Cámara Federal de Casación Penal
que el animal debía ser reconocido como sujeto de derechos al considerar que los seres no humanos pueden ostentar titularidad jurídica sobre determinados derechos, ¿sí? Eso no implicaba necesariamente atribuirle de forma inmediata y fuera de contexto los mismos derechos que les corresponden a las personas humanas, pero fue un interesante caso que también se le reconoce como sujeto de derecho. Y es así que en el 2017 se dispuso su traslado y en el 2019 recién fue trasladada a un zoológico en Kansas. Otro caso de la chimpancé Cecilia. Este caso se trataba de esta chimpancé, estaba en un espacio de cemento y en completa soledad. Un compañero y su hermana de Cecilia habían fallecido y todos notaban que ella se sentía con una profunda tristeza. Y entonces consideraban que estar en el zoológico le violentaba su derecho a una libertad ambulatoria. No contaba, dice, con árboles, no tenía un ambiente adecuado, tampoco tenía un bebedero propio y ella estaba muy sola y triste. Se resolvió el habeas corpus y se determinó entre los fundamentos que los grandes simios son considerados sujetos de derecho en tanto seres sintientes y por lo tanto titulares de derechos inherentes a esa condición. Argentina también el caso. Este es un caso también que se sucedió en Mendoza, el caso del perrito Poli. Miren, este es un caso un poco fuerte. Este es el caso de un perrito callejero que ladraba mucho en la calle. Y como un vecino le molestaba porque le impedían descansar, agarró a Poli, lo ató con una soga en la parte trasera de un auto y empezó a jalarlo a gran velocidad por las calles de Mendoza. Después lo soltó y lo dejó herido sobre el pavimento. Las patas y las barrigas estaban ensangrentadas e era incapaz de ponerse de pie. Intervino la policía y ahí fue en verdad un caso importante porque fue la fiscalía que denunció lo sucedido y estableció este juez que la ley argentina, señalaba él, no protege meramente un sentimiento de piedad hacia los animales, sino que los reconoce como sujetos de derecho dignos de protección jurídica. Es una sentencia en la que se determina que este perrito es un ser sintiente y no una cosa. Bueno, ¿y qué determinó? Que el vecino le entregue alimentos para perros por lo menos durante un año, ¿no? También que se haga cargo del acto que había hecho. Otro caso importante también se dio en Ecuador, el caso de la mona Estrellita. Este es un caso también importante que es un habeas corpus que no resultó, pero es el caso así. Una señora encontró a una mona, una monita de 3 meses de nacida o algo así, y empezó a vivir con ella. Ella se consideraba su madre y vivió Estrellita con esa señora 18 años. Sin embargo, una vecina, de manera anónima, denuncia que se tiene un animal silvestre y Estrellita fue retenida en el año 2019 y fue reubicada en un zoológico. En septiembre, miren, ¿ah? Bueno, se determinó que la salud de Estrellita no estaba en buenas condiciones porque definitivamente es un animal salvaje y tiene otros requerimientos. Pero el caso es que al mes, Estrellita muere y a la señora no le comunican. Ella se entera después porque ella ahí es donde pide un habeas corpus para que le entreguen a Estrellita porque decía que ella estaba sufriendo porque había vivido como parte o integrante de una familia. El caso es de que, si bien es cierto, falleció Estrellita, la Corte Constitucional del Ecuador consideró que era importante resolver el caso para dictar jurisprudencia vinculante, debido a la importancia del caso. Y aquí la Corte determina que así como la Constitución de Ecuador considera la naturaleza como sujeto de derecho, dentro de la naturaleza también se protege a los animales silvestres. Yo creo que ahora me extendí, ¿no? Bueno, es el caso de Estrellita.
En Buenos Aires también este año, 2015, se ha dado el caso de los 7 canarios. Un caso que una señora, una pareja de esposos tenían 14 canarios. De los 14 canarios, 7 fallecieron y 7 se encontraron en pésimas condiciones. Recibían maltratos, por eso que murieron 7. Y estos, por ejemplo, vivían en jaulas con falta de higiene, escasa ventilación y los espacios reducidos. El Fuero Penal de Buenos Aires determinó que se debe proteger a esos 7 canarios y los declara como sujetos de derecho a los animales mencionados. Situación actual del Perú, ¿sí? Yo creo que estamos dentro de la hora, ¿no? Sí. Sí, doctora, estamos todavía con tiempo, no se preocupe. Gracias. La situación actual del Perú. En el Perú tenemos estas leyes. Esta ley de protección de los animales domésticos en cautiverio, la primera 27265 del año 2001, nunca entró en vigencia porque nunca fue reglamentada. Y la ley en verdad era muy buena, pero contenía muchas em, disposiciones que tenían que trabajar muchas entidades en conjunto, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, y nunca se pudo hacer realidad la aplicación y nunca se reglamentó. Pero en el año 2001 se dictó la ley que regula el régimen jurídico de los canes, que muy pocos conocen también esa ley, solamente para los canes. En el año 2001 se declaró la ley que declara a la raza canina, al perro sin pelo, como patrimonio nacional. También la ley que regula el régimen jurídico de los canes está debidamente reglamentada y en verdad el reglamento contiene o señala que los canes tienen determinados derechos: derecho a ser bien alimentados, derechos a tener agua, derechos a su salud e integridad. Después tenemos la ley que promueve el uso de los perros guías, también debidamente reglamentada. Tenemos la ley de forestal y fauna silvestre, es una ley que sí se dedica específicamente a los animales silvestres. En el año 2016 se promulgó la famosa ley 30.407, que vamos a hablar rapidito de ella, y también tenemos la ley que prioriza y su reglamento la esterilización de perros y gatos, que también se ha quedado, vamos a comentar qué ha sucedido, que no se aplica mucho por el presupuesto. Nuestro Código Civil del 84 expresamente no señala específicamente nada de los animales, pero al ser seres que se trasladan por sí mismos son bienes muebles, son considerados bienes muebles. El Código Penal de 1991, si bien es cierto, regula el delito de crueldad y abandono animal dentro de los delitos contra el patrimonio. ¿Por qué pongo esto? Porque el Código Civil es anterior a la Ley 30.407 y el Código Penal también es anterior a la Ley 30.407. Recién en el 2016 se dicta esta Ley 30.407, la Ley de Protección y Bienestar Animal, y en el artículo 14 señala que se debe tener en cuenta a los animales como seres sensibles. No modifica el Código Civil, tenemos al Código Civil, Código Penal, a los animales como objetos, la ley que no modifica su categoría, pero los considera como seres sensibles, y por una interpretación jurídica, podríamos pensar que esta ley es especial y es una ley posterior, que en el Perú ahorita los animales son considerados seres sensibles. Podremos pensar que son objetos de protección especial, pero en ninguna disposición jurídica señalan que no son cosas. Entonces, esa es nuestra situación peruana media especial. Es importante también esta jurisprudencia, ¿ya? Vamos a llegar porque ya también en el Perú la jurisprudencia ha ido avanzando y también, por ejemplo, vamos a ver el caso del zorrito Run Run y el caso de la policía montada.
La jurisprudencia en el Perú tenemos, rapidito voy a decirles, el primer caso que el TC resuelve sobre un caso de un proceso de amparo por el caso del señor Ruelas. Me explico. El señor Ruelas vivía en un edificio, él se compra un departamento en el 2015 donde permitían tener mascotas, pero él cuando compró el departamento sí permitían tener mascotas. Posteriormente, este, eh, posteriormente la Junta de Propietarios modifica el reglamento y dice, todos los que tengan sus perros, ténganlo hasta que fallezca y no utilicen el ascensor, solamente utilicen las escaleras y ya no se pueden tener animales, mascotas, señalaba. Este señor consideró que se le estaba afectando su derecho al libre tránsito y su derecho a la libertad. Es decir, eh, él señalaba que su perrito sufría de la columna y que no era justo que tenga que subir y bajar 16 pisos, 16 pisos, que le estaba afectando también la salud. El TC que considera, el TC consideró que esta medida adoptada por la Junta de Propietarios sí resulta ser desproporcional para el demandante y determinó como doctrina jurisprudencial que se encuentra comprobado que el actor compró el departamento y que tenía un CAN antes de las prohibiciones, que ahora prohibir tener el CAN y usar el ascensor son desproporcionadas y constituyen un atropello al derecho de libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito, por lo que resolvieron inaplicar para el señor ese reglamento de la Junta de Propietarios y también determinó como doctrina jurisprudencial que sí se permita a todos los perros guías entrar, visitar y estar en espacios públicos y espacios privados. El TC también dice que la Junta de Propietarios podrían tomar otras medidas de manera más consensuada, ¿no? Que haya horarios para que los animales suban y bajan, que haya un asesor especial, que hayan reglas para el traslado de los animales o que estos se desplacen en maletines, portátiles o que usen bozal y correas y que se establezca que los dueños de los animales recojan y limpien los desperdicios, ¿no? Establece como consejo el TC. Importante también porque se tome en serio el tema del trato a los animales. Después el TC también ha resuelto lo que les decía, el proceso de inconstitucionalidad. Y en esta sentencia, es muy extensa también, el TC aborda que así como existe en Europa o a nivel mundial la descosificación de los animales, el Perú no ha sido ajeno a ello al dictar la Ley de Protección y Bienestar Animal. Declararon infundada la demanda, pero sin embargo, el TC señaló que la Constitución, el artículo 68, por lo menos el Estado tiene la responsabilidad de evitar la extinción de las especies y por lo tanto protegerlas. Y señaló que los animales no pueden ser titulares de derechos o sujetos de derechos, pero tampoco pueden ser objetos de derecho y que podríamos estar en una situación de un término intermedio, ¿sí? Porque no se encuentran dentro de ser tratados como personas, pero tampoco como meros bienes a disposición de los disposición de los humanos. Pero determina que esa responsabilidad de determinar la categoría de los animales le corresponde al Congreso, no al TC. Otro caso de habeas corpus, bueno, este es un caso en el que hubo un habeas corpus porque en un condominio un vecino señalaba que sus dos hijitas menores no podían salir a jugar al patio porque su vecino tenía estos perros peruanos. Decían que tenían una cara muy dura y que podían maltratar a sus hijas. Bueno, ese es un caso que
se demoró en resolver. Sin embargo, miren, fue del año 2017 y resolvieron el 2021. Cuando el TC ya resuelve, el perrito ya era mucho mayor, pero el TC resuelve que la crianza de los animales de compañía debe realizarse respetando y cuidando también el resto de los vecinos dentro de un condominio o complejo habitacional, que debe haber una relación armoniosa entre los vecinos cuando se trate de espacios compartidos, ¿no? Otro caso distinto al caso del señor Ruelas, de la Junta de Propietarios, aquí se trata del caso del señor Fluker Pendavis, el caso de Cañete. Este es un proceso de amparo, en el caso es así. En la época en un complejo vacacional, en una parte de la playa, un casa club de playa, no se permitía nunca tener animales de compañía. Pero en la época de pandemia, este señor Fluker Pendavis solicitó que le permitan durante la pandemia estar en la casa de playa con sus animalitos de compañía. Cuando se levanta la pandemia, ya los vecinos dijeron que ya los perros ya no estén ahí. Y el señor interpone demanda de amparo, señalando que se aplique lo del caso del señor Ruelas. Y el TC señala y dice, este no tiene que ver, es distinto al caso del señor Ruelas. Este es un caso en el que desde el inicio se prohibía tener animales. Se le dio una concesión por pandemia, pero ahora ya no se les permite estar. Y que la Junta de Propietarios, si toda la Junta de Propietarios está de acuerdo, prima la autonomía privada, la autonomía de la voluntad de todo el condominio. Y se trataba más de un complejo habitacional. De la policía montada, rapidito también. El reglamento de la Ley de Policía Nacional, en el artículo 6, establecía que la policía utilice a los caballos, la policía montada, para operaciones y actividades para el control de multitudes. Un instituto animalista interpuso una demanda señalando una acción popular, señalando que eso expone a los caballos a situaciones de riesgo y que los caballos son muy sensibles, su audición es muy sensible y que existen otras alternativas menos lesivas y más eficaces para el control público. El caso es que como esta acción de amparo, de frente va a la Corte Superior, ¿no es cierto? Y la Corte Superior declaró fundada en parte la demanda y que se anule el término montada. El procurador público apela y la Corte Suprema dice, nula la resolución y vuelva a resolver. La Corte Superior vuelve a resolver y acá en una decisión, en una sentencia más motivada, señala que ese reglamento, el uso de la policía montada, resulta inconstitucional y que se elimine del reglamento el término policía montada, ¿sí? Porque hay otros mecanismos que pueden ser utilizados para controlar las multitudes, ¿sí? Y dice, la sala concluyó que ese numeral resultaba inconstitucional y se expulsó del ordenamiento jurídico el término de policía montada. Pero ¿qué ha pasado? Esta segunda sentencia ha sido apelada, ¿sí? Entonces, los efectos de la sentencia han quedado suspendidos. Esperemos a ver qué dice de nuevo la Corte Suprema. Un caso importante, y con esto creo me faltan dos casitos y termino. El caso de Petunia. El caso de Petunia es un caso simpático que se trata de igual, en una zona urbana, una familia recogió a un cerdito, no los rosaditos, a un cerdo de verdad, esos grandes, desde pequeño, y estos jugaban con sus hijos. Era un cerdo grande.
iba creciendo y la familia lo tenía en buenas condiciones. Igual, la familia se encariñó con Petunia, que la consideraban como una mascota, la tenían en buenas condiciones. Sin embargo, unos vecinos solicitaron que Petunia sea llevada a una zona rural y que sea alejada de su familia. La familia interpuso una demanda para que no se la lleven a Petunia, para quedarse con Petunia porque es parte integrante de sus familias. Primera instancia, improcedente la demanda. Segunda instancia, confirma la improcedencia. Llega al TC por recurso de agravio constitucional y el TC dice que las instancias previas se han equivocado y que el juez de la Merced de Chanchamayo vuelva a resolver. Y es así que desde el año 2022 se dictó la sentencia, se declaró nulo todo el procedimiento administrativo y se dispuso que la demandante continúe con la tenencia de su mascota y las tenga en condiciones de sanidad y de higiene. Un caso importante porque aquí también se protegió y se consideró, decía la sentencia, de que no hay una ordenanza que prohíba tener cerdos en zonas urbanas, no hay una disposición que no permita que un cerdo sea animal de compañía o mascota. El último caso es de Run Run. ¿Y qué ha pasado con Run Run? Run Run fue supuestamente, fue un perrito comprado por una persona, pero no era un perrito, era un zorro. Y este zorrito, cuando estaba creciendo, se empezó a comer a las gallinas de sus vecinos. Serfor intervino y capturó a Run Run porque era un zorro andino, es un animal salvaje, y lo mandó a, al zoológico, ¿sí? Sin considerar la posibilidad de ponerlo en un entorno natural más controlado, porque claro, Rurún se había acostumbrado a vivir en la zona urbana, con familias. Se interpone esta demanda porque Rurún debió haber sido llevado a otro lugar, no de frente a un lugar que sea visto por todos y esté encerrado y solo. Se resuelve, ¿sí? El juzgado resuelve que se acoge, dice, tanto a la naturaleza en su calidad de sujeto titular de derechos, como a las entidades o elementos que lo componen, por ejemplo, a los animales silvestres, y establece que en el caso del zorrito Run Run, resalta la importancia de respetar los principios de protección animal y el deber del Estado de asegurar el bienestar de la fauna silvestre, y reconoció a Run Run como sujeto titular de protección. Sujeto titular de protección, buscando la preservación de la naturaleza y la protección de sus componentes como los animales silvestres. Por lo menos determinó que es sujeto titular de protección. Se apeló y la Sala Constitucional, recién en enero de este año, ha declarado nula la sentencia, pero solo para que sea debidamente motivada. Algo importante, la Sala Constitucional no está diciendo que se vuelva a resolver, le está pidiendo al juez que determine si corresponde o no otorgar derechos al zorrito Run Run como sujeto de derecho, pero que esto sea debidamente motivado, que haga un profundo análisis sobre la categoría de sujeto de derecho regulada e interpretada a la luz de la normatividad vigente. En consecuencia, ¿sí? Nula la sentencia y que se emite un nuevo pronunciamiento. Así que ahora le toca al juzgado fundamentar o acreditar y argumentar en qué se basa para considerar al Run como sujeto de derecho. Y el otro caso, ahora sí acabo, es un caso simpático de un proceso de amparo
un abogado en Arequipa no le dejan ingresar al Colegio de Abogados de Arequipa con sus tres animalitos de compañía. Él quiere pasar horas porque ha decidido no ser padre, no tener hijos, y ha decidido y él es feliz, tiene el derecho a la libertad, a su libre desarrollo de la personalidad, a no tener hijos y sí tener y pasar su vida de descanso con sus animales, con sus tres caninas. El Colegio de Abogados establece que se prohíba la entrada de los animales de compañía. Esta sentencia también es simpática porque el juez constitucional analiza si se está vulnerando o no el reglamento que regula el régimen jurídico de los canes y analiza que el Colegio de Abogados ha obstaculizado el despliegue efectivo tanto del temperamento como del carácter del demandante y los elementos que lo conforman. Es decir, el juez determinó que para el demandante el artículo 25 del reglamento del régimen jurídico de los canes es inconstitucional y que no se le aplique. Y ordenó que se le permita ingresar con sus tres caninas al club de abogados, pero sí estableciendo algunas reglas, ¿no? Que no vaya por la piscina, que no vaya a determinados salones, pero en los espacios más amplios sí pueda pasar el señor, pasear con sus tres caninas. Bueno, ha habido avances en materia penal porque ya es delito el abandono y crueldad animal. También ha habido avances en la vía civil porque se está pidiendo indemnización por daño moral por la muerte de animales de compañía. Ya ha habido dos casos donde se ha determinado indemnización. Bueno, muchísimas gracias. Espero eh, que les haya gustado, interesado esta exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Franciscoy, por la brillante presentación que ha realizado usted, que ha presentado en esta tarde, aperturando nuestra semana en nuestro programa de los lunes de Derecho. Gracias también a las más de 500 personas que nos vienen acompañando en esta tarde. Doctora, rápidamente voy a compartir algunas de las inquietudes que nos ha realizado el atento público que nos ha acompañado. La primera es, doctora, ¿el derecho animal está evolucionando por convicción ética o por inercia histórica frente a un cambio cultural global? ¿Creamos nuevas categorías porque las creemos o porque el mundo nos obliga a ello? ¿Qué piensa usted? Yo creo que el mundo está cambiando. Hay un poco más de sensibilidad al entender que los animales son seres sensibles. Y no, y bueno, y creo que sí se está aplicando sin saber de repente algunos jueces o algunas personas la ética animal, ¿no? El deber de por lo menos entender de no causar daño, de no maltratar a los animales. Considero que hay una convicción, esperemos que esto vaya avanzando, ¿no? Una más conciencia en el trato con los animales. Gracias, doctora. Otra consulta que tenemos es la siguiente. Eh, Doctora, ¿qué acciones deberían priorizar los gobiernos locales en materia de bienestar animal? Uy. En verdad, en nuestra ley 30.407, como la ley del régimen jurídico de los canes, en verdad no contemplan tanto lo que realmente es el bienestar animal, ¿no? Porque, a ver, les comento, ¿no? La ley del régimen jurídico de los canes establece de manera general que las municipalidades inscriban a las mascotas, a sus animales, que la municipalidad se encargue de estos supuestos, pero no nos regula cómo tratar a los animales, como hay en otras ordenanzas en Suiza y Alemania se establece. A los cachorros no se pueden destetar después de 2 meses. Que la madre que va a parir a sus crías esté en un ambiente seguro, con ventilación. Se establece que los animales deben pasear 1 o 2 horas diarias. O sea, hay una regulación pensando en el bienestar justamente y en la salud de los animales, ¿no? Nuestras leyes son mucho más administrativas que tampoco ni se cumplen. Pero hay un proyecto, ¿ah? Hay un proyecto, algunos proyectos de ley que se han presentado para que se mejore esa situación. Gracias, doctora, por haber resuelto también esa consulta.
Otra interesante pregunta es la siguiente. Doctora, ¿qué se necesita para que nuestros hermanitos menores sean también defendidos de oficio por los defensores públicos? Bueno, en verdad, el defensor público, los defensores de oficio, los abogados de oficio deben intervenir en cualquier delito, ¿no? Y sí deberían actuar porque si ellos son que van a defender al Estado o una de las partes cuando no tiene dinero, sobre todo en la vía penal, también deberían atender esos casos. Gracias, doctora. Eh, Preguntan, bueno, gracias por la ponencia, estimada doctora. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos que enfrenta el derecho animal en contextos urbanos y rurales? Hay varios desafíos importantes, ¿no? Yo creo que se debe divulgar, por ejemplo, estos talleres, estos seminarios, hacer talleres para que la sociedad comprenda, los vecinos comprendan el trato, para que eh, haya más cultura de cómo tratar, de cómo cuidar la salud y ser responsables con los animales, ¿no? Con los animales de compañía, y también que crezca esta protección con los animales, ¿no? Todavía el mundo sería otro si es que nadie tratase ni consumiese animales, pero eso sería imposible. Pero los gobiernos locales deberían tener, y te considero algo, mira, yo no creo que las municipalidades tengan gran competencia, se les generan muchos atributos y facultades, y las municipalidades no cumplen con sus funciones. Por eso hay un proyecto de ley para que se cree una entidad, así como SERFOR, que se cree el SERNAC, Servicios de Animales de Compañía, y que pertenezca al Ministerio del Ambiente, porque no hay ninguna entidad que se dedique a los animales de compañía, ¿sí? No hay. Entonces, hay un proyecto para que el Ministerio del Ambiente tenga una entidad específica para los animales de compañía. Gracias, doctora. Rápidamente vamos a pasar a las últimas consultas de esta tarde. Preguntan también, doctora, ¿qué opinión tiene usted acerca de estas ordenanzas que prohíben dar de comer a las palomas, por ejemplo, en el distrito de San Miguel? Sí, en el estudio de San Miguel también se está prohibiendo ahora en Surquillo y en San Isidro, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que la ordenanza se establecen por sanidad, pero debería establecerse de repente un lugar específico para que puedan darse de alimento a los animales, ¿no? Mm, Lo hacen por sanidad, ¿no? Porque dicen que las palomas contagian enfermedades y estos supuestos, pero debería, si las municipalidades tienen en función o se piensa en la protección y bienestar de los animales, establecer un lugares o sitios específicos para que estos animales puedan ser alimentados, ¿no? Igual que las ardillas. Gracias, doctora. Otra importante pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cómo imagina usted, doctora, la evolución del derecho animal en los próximos 20 años? Yo creo que los jóvenes, sobre todo los jóvenes niños y adolescentes, están teniendo una visión distinta. Sin hablar de mí, pero a veces me han invitado a colegios o jóvenes de menores edades, donde varios han decidido ser veganos, donde varios están teniendo importancia de los animales de compañía y de otros animales, sufren y sienten. Creo que puede ser mucho mayor positiva el avance de esta disciplina, ¿no? Esperemos también que los congresistas que entren hagan algo en beneficio de los animales. Muchas gracias, doctora Franciscovi. De esta manera hemos llegado pues a la parte final. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado para poder plantearnos esta interesante temática, que la verdad que de repente a veces no es muy abordada, pero bueno, aquí en el Centro de Estudios tenemos siempre un espacio para poder dictar este tipo de actividades académicas. Muchas gracias también a las personas que nos han acompañado en esta sesión. De esta manera hemos llegado a la parte final. Lo que sí queremos aplicar es una dinámica que a continuación vamos a darles... vamos a compartirles, que es que puedan, a ver, permíteme, doctor, un momento, por favor.